buen día, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy vamos a tener un emprendimiento maravilloso, un emprendedor fenomenal. Yo les he estado contando un poquitico de este maravilloso proyecto que se llama Zurich, chocolate artesanal, chocolate de origen colombiano, un emprendimiento de verdad que, como ustedes se han dado cuenta, lo hemos puesto a prueba y es un chocolate de muy buena calidad. Y aquí tenemos a su representante, al dueño, a Ricardo Varello. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chef Jonathan? ¿Cómo está? Me alegra tenerlo acá en nuestra empresa. Bueno, quiero que nos cuente un poquitico de este proyecto, cómo inició Zurich. Cuéntenos un poquitico de qué se trata Zurich, qué es Zurich. Bueno, Suris es un emprendimiento que transformamos el cacao de origen Santander. El cacao lo traemos directamente de las fincas en Landazuri y Santander, una variedad muy específica que se llama San Pedro de Lopón. Es un cacao cultivado agroecológicamente, es un cacao cultivado con responsabilidad social. Nos dedicamos a comprar el cacao directamente a los campesinos. De esa manera los campesinos reciben un mejor ingreso por la venta del grano porque estamos evitando la intermediación y le estamos dando a los comensales un producto de origen, un producto que se garantiza la trazabilidad del cacao. Bueno, para los que no conozcan qué es el cacao, pues es básicamente esta. Esta es el fruto del cacao. Aquí dentro hay unas semillas que se las he venido mostrando, ¿cierto? Que son básicamente estas. Bueno, después por ahí les dejaremos algunas otras imágenes. Y de ahí es donde sale esa deliciosa barra de chocolate que ustedes pues ya han probado en diferentes oportunidades. Otra pregunta que te quiero hacer es Zurich. ¿Por qué Zurich? ¿Por qué ese nombre? ¿De qué se les ocurrió? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Bueno, Suris queríamos darle un poco de origen y queríamos resaltar el municipio de donde viene el cacao, entonces dejamos la terminación del municipio Zurich, Landazuri, y dejamos la terminación del municipio y agregamos la CH chocolate, entonces nació este nombre que suena un poco suizo, pero es realmente resaltando en nuestro municipio, que es un municipio cacaotero en Santander. Bueno, perfecto, Ricardo. Nos decías que llevas básicamente 5 años con este proyecto llamado Zurich, ¿verdad? Básicamente lo que nos has contado es que toman el grano de cacao y lo convierten en chocolate. ¿Cuál fue ese primer producto que ustedes dijeron, bueno, este producto ya es un producto terminado, es un desarrollo hecho y que lo sacaron al mercado? Bueno, iniciamos principalmente todo nuestro modelo de estudio de mercado con el chocolate de mesa, 100%. Entonces quisimos ofrecer un producto natural, un producto saludable a los comensales y iniciamos con el chocolate de barra, que es uno de los productos que más se consumen en Colombia. Los colombianos desayunamos con chocolate y nos vamos a la cama con chocolate. Entonces ese fue nuestro primer producto, pero quisimos redescubrir el chocolate, por eso tenemos una gran variedad de productos que hemos venido desarrollando durante los 5 años. Perfecto, y sí, es que yo creo que no hay mejor maridaje que un buen tamal con un chocolate de excelente calidad. Yo creo que es uno de los mejores maridajes. O díganme ustedes, ¿cuál es el mejor maridaje el chocolate? ¿Con qué lo maridan ustedes? ¿Con buñuelo? ¿Con almojábana? Con, mejor dicho, no sé, cuéntenme ahí, déjenme por favor en los comentarios. Y cuando uno ya ve el proyecto desarrollado, uno dice, uff, qué chévere, pero me imagino que han venido muchos contratiempos, han venido varias dificultades. No sé si se acuerda en este momento, Ricardo, cuál fue esa primera dificultad o ese primer tropiezo para iniciar su proyecto, que es algo que pasa mucho en el emprendimiento. Bueno, una de las principales dificultades era que no sabíamos de emprendimiento, como les he venido comentando y como las personas que conocen el proyecto saben, yo trabajaba en cosas totalmente diferentes al emprendimiento, al área de mercadeo. Bueno, eso, antes de iniciar con Zurich, ¿qué era Ricardo? ¿Qué hacía Ricardo antes de iniciar con este proyecto llamado Zurich? Bueno, Ricardo era una persona totalmente del común, campesino, nacido en los cultivos de cacao en San Pedro de Lopón, en Landazuri, Santander, que se vino de su municipio, de su vereda para Bogotá a buscar alternativas de vida. Trabajé durante 12 años como guardia de seguridad, porque en Bogotá es un poco difícil llegar del campo y decir voy a desarrollar mis sueños y voy a comerme el mundo como normalmente uno quiere cuando sale del colegio, ¿no? Entonces inicié en vigilancia, es una profesión que
nos acoge, que nos brinde estabilidad económica, pero yo quería un poco más, quería profesionalizarme, quería tener un proyecto que pudiera llevarle desarrollo a mi región. Trabajé durante 12 años como guarda, aproveché el tiempo para estudiar administración de empresas y ese fue el plus y ese fue el inicio en el mundo de la chocolatería, porque nació como una actividad académica y ahí iniciamos a explorar el mundo de la chocolatería. El primer bache quizás es no conocer el mundo del emprendimiento, no conocer todas las dificultades y todas las Y eso es, los retos que trae. exacto, y eso es algo importante. Muchas veces si quieren iniciar un emprendimiento, y pasa mucho en el sector gastronómico, lo contaba yo en un video la semana pasada, bueno, en estos días, que muchas veces se quiere iniciar con un proyecto gastronómico porque decimos, no, es que yo sé cocinar rico, o a mí me queda tales productos ricos, pero ni siquiera se sabe de emprendimiento. Y con lo que inició Ricardo es muy fundamental, inició con bases de estudiar administración. Entonces yo creo que eso le da a uno un bagaje mucho más amplio. Sí, tener el producto no significa tener el éxito. Totalmente de acuerdo. Hay gente que tiene un producto maravilloso, pero no tiene bases, entonces chao. Y hay gente que no tiene un producto tan bueno, ¿cierto? Pero tiene muy buenas bases y eso lo ayuda a ir surgiendo y a ir evolucionando en el proceso. Y saberlo vender. Saberlo vender es fundamental porque se requieren esas habilidades de estudio de mercado, esas habilidades de conocer el cliente y poderle ingresar con un producto que el cliente necesita. No es el producto que yo he hecho y que creo que es bueno y puede ser bueno, sino el que el cliente quiere y el que el cliente necesita. No, y es que eso es importante porque muchas veces, no sé si te ha pasado a lo largo que uno dice, uy, este producto a mí casi no me gusta, pero al 80% de los consumidores sí. Entonces uno lo termina sacando al mercado y uno lo hace, porque hay gente que dice, no, a mí no me gusta, entonces a nadie le gusta. Uno no, el proyecto no es para uno, es para los consumidores, para el cliente final. Sí, no puede uno deducir de que el hecho de que a mí no me guste, al cliente no le guste, Completo. y por eso muchos proyectos fracasan. Por eso nosotros lo que hicimos fue un estudio de mercado fuerte principalmente para conocer qué eran los productos que se necesitaban, porque en chocolatería, y más acá el chef sabe que en Colombia estamos monopolizados por la Marcas chocolatería grandes y muy tradicional, tradicionales, claro. que tienen el mercado de toda la chocolatería de la canasta familiar, chocolatería industrial. Pero entonces, esa fue mi primera pregunta. ¿Qué están dejando de hacer ellos que hayan clientes que quieren y que están inconformes con esos productos que tienen este tipo de marcas, o ya sea incluso las marcas importadas, que son muy buenas, pero hay personas inconformes? Entonces eso es lo que buscamos. Entonces buscamos un producto 100%, un producto que fuera de origen, un producto que fuera saludable realmente, y buscando alternativas para una comunidad que se ha venido tradicionalmente en la chocolatería como quedando un poco atrás, que es la comunidad vegana y vegetariana, que no consiguen productos que no tengan absolutamente nada de trazas de leche. Y que es una comunidad que cada vez crece y crece más y es muy importante. Incluso personas que no son veganas, vegetarianas, buscan estas otras alternativas por cuestiones de salud o incluso de gusto. Sí, entonces sí es una comunidad que viene creciendo y que lo que el chef dice, que no solo las personas que son estrictamente vegetarianas o veganas no consumen leche o lácteos, porque hay personas que médicamente no los pueden consumir. Entonces a esos clientes de los que quisimos llegar, y nuestros productos principalmente se basan en que se resalte el cacao y no los demás componentes que se le agregan al chocolate. Exacto, y eso pasa mucho con la chocolatería tradicional, ¿cierto? Que tiene pues diferentes aditivos, diferentes componentes para hacerlo más rentable, para hacerlo de pronto más asociado a gustos tradicionales, pero se pierde la esencia, se pierde un poquitico el sabor a cacao, el sabor a finca, el sabor que debe tener un buen chocolate. Pero bueno, quiero que nuevamente retomemos un poquitico la pregunta de cuál fue ese primer contratiempo que tuvo en el mundo del emprendimiento, cuál fue lo primero que incluso a muchos nos pasan,
cuando estamos iniciando, incluso después de días, años, meses, ¿cierto? De tener el emprendimiento, siempre vamos a tener inconvenientes. Pero ese primer reto, ese primer desafío, que hoy en día, después de años de uno ya tener su emprendimiento, puede que hoy en día uno diga, venga, yo casi me detengo por eso tan pequeño. Porque uno hoy en día ya lo ve desde otra perspectiva. Pero en ese momento que se estaba iniciando, ¿cuál fue ese primer contratiempo que usted dijo, no, yo creo que esto no es lo mío, mejor lo dejo quieto? ¿Qué fue? Bueno, son muchas cosas lo que usted dice y cada día trae como su reto, pero lo primero fue la parte económica, que normalmente uno cree cuando está emprendiendo que para emprender sí o sí necesita un gran músculo financiero. Entonces ese fue como el primer reto de decir, bueno, puedo empezar con algo poquito y me puedo ir apalancando y puedo ir reinvirtiendo en mi proyecto, puedo iniciar mi proyecto con estas bases pequeñas, saber si funciona para poderme apalancar en alguna entidad financiera sin el riesgo de quebrar, sin el riesgo de perder el emprendimiento y quedar muchas veces endeudados, como muchos emprendimientos les pasa, de que por querer un proyecto grande se apalancan en entidades financieras con grandes endeudamientos y después no solo se pierde el proyecto, sino se pierde su estilo de vida, porque se queda endeudado y no hay con qué responder. Exacto, y es algo que a varias personas que he asesorado, incluso que me preguntan por un tema de una asesoría, dicen, no, es que yo voy a pedir un préstamo para iniciar mi proyecto de un montón de dinero, porque la gente cree que no, es que mañana monto el negocio y ya voy a empezar a cubrir todos los gastos fijos que tiene un negocio, que son nómina, arriendo, los gastos variables, agua, luz, bueno, todo eso, y aparte de eso, ir pagando el crédito pues que se utilizó para sacar este préstamo, y adicional a eso, su sueldo, su salario, creen que la van a lograr ya. Y yo creo que es parte de por lo que se está haciendo esta entrevista, y es tener en cuenta, ojo, que no es así. O sea, emprender es un mundo maravilloso, pero hay que saber medir los riesgos. Bueno, fue como otra dinámica. Ajá. Y es que tenía un dinero muy poquito, realmente iniciamos en el apartamento con lo que teníamos, con la olla de hacer el arroz, ahí tostamos. Por dos, yo también inicié así, en mi apartamento con las cositas que tenía, pero ir midiendo todo eso. Y es que sí se puede empezar desde pequeño, porque mucha gente dice, no, es que yo solo no tengo nada, tengo estas cositas en mi casa, entonces me da pena emprender, me da temor hacerlo, pero estáis en la disciplina. Pero sí, síguenos contando. Y bueno, entonces ya lo que hicimos fue, teníamos algo ahorrado, eso lo reinvertimos, pero seguía trabajando en mi trabajo, que era seguridad. Okay. Me retiré de la vigilancia y me dediqué completamente al proyecto para hacerlo crecer y seguir investigando, innovando, redescubriendo todas las formas de consumir el chocolate, no solo las posibles o las que hay en Colombia, sino investigando afuera cómo se consume el cacao afuera, para poder traer esos productos y irlos incorporando paulatinamente aquí en Colombia e irle mostrando a la gente que hay otras formas de consumir el cacao. De esa manera no solo salió el chocolate de mesa que ya conocemos y que es uno de nuestros productos estrella, sino que sacamos 3 líneas de producción, desde la canasta familiar con más de 5 o 6 productos dedicados exclusivamente a la canasta familiar, la línea industrial, porque nos dimos cuenta que hay chocolateros, hay pasteleros, hay reposteros que quieren otro tipo de producto, que quieren un producto más saludable, que quieren un producto donde ellos puedan colocar su toque personal, y la línea de snack, que es los productos que utilizamos y que comemos en medias onzas, en medias tardes. Entonces, de esa manera innovamos en un portafolio de más de 26 productos. Perfecto, bueno. Entonces vamos a mirar, no sé, uno de los productos que tienes. Ya vimos el producto de la línea de canasta familiar, que es como el preferido, ¿cierto? Con el que se inició, el consentido de la casa Zurich, que es el chocolate de mesa. Ahora miremos una de las otras líneas, que es el producto de repostería. No sé cuál tenemos. Bueno, en repostería tenemos bastantes, por ejemplo. Yo les he mostrado bastantes, incluso les he enseñado a utilizar muchos de ellos. Las coberturas, toda la línea de coberturas. Estas líneas de coberturas son veganas totalmente.
libres de azúcares refinadas, y esta que pensábamos incluso que no iba a tener mercado porque es una cobertura al 100% y quién va a querer hacer un postre o una torta con una cobertura al 100%, pensamos que nadie, pero realmente lo que hablábamos al principio no es lo que a nosotros nos gusta, sino que el cliente necesita, y es una de las coberturas que más se venden de nuestro catálogo, curiosamente. Yo personalmente aconsejo, de pronto Ricardo tendrá una apreciación o un lado diferente de mirarlo, y es que cuando uno desarrolla un producto, tiene uno este tipo de dudas. Cuando uno tiene este tipo de dudas e incluso no se tengan, yo creo que el producto no se puede desarrollar al 100%. Sabemos que un producto tiene desarrollo del producto, el marketing, el empaque, cómo venderlo, a quién vendérselo. Eso significa todo el 100% del producto. Yo creo que cuando uno lo va a sacar al mercado, es algo que yo hago mucho, es sacarlo al 80% terminado, ¿cierto? No esperar a desarrollar todas las áreas que ya acabamos de hablar, sino que el mismo cliente sea el que nos termine de direccionar ese 20% por dónde es la onda, por dónde es la cosa, y ya uno como que le agarra, es más por acá y no tanto por el lado que yo pensaba. Sí, yo creo que no está, yo difiero un poquito, yo no creería que el 80, yo creo que es un poco más bajo incluso, porque siempre se saca un prototipo pequeño. Ajá. Donde se da el muestreo y donde se conocen las apreciaciones del cliente. Nosotros con cada producto siempre desarrollamos un mínimo viable y lo damos a conocer y nos retroalimentamos con lo que ellos nos dicen. Entonces, de esa manera fueron saliendo nuestros productos, porque iniciamos con una cobertura del 70%, la cobertura que es como la que más se conoce en el mercado, una cobertura del 70%, y nos decían no tienen una un poquito más fuerte, no tienen un poquito con más concentración de cacao, la fuimos subiendo hasta que llegamos a esta cobertura que es al 100%, que creíamos que no se iba a utilizar, que no se iba a vender, pero tiene su mercado y es una de las favoritas de nuestros clientes. No, y es que yo como chef pastelero, chocolatero, sé que primero hay dos cosas. Esta es una de las coberturas que más difíciles de conseguir, porque lo que hablábamos anteriormente, y es algo que es bien importante lo que dijo Ricardo anteriormente, y es, hay empresas muy grandes, cierto que ya tienen estos mercados, pero siempre hay un hueco, y ellos lo supieron ver cuál es ese hueco. Estas empresas grandes que las conozco, he trabajado con ellas, son también productos muy interesantes, pero no tienen algo como esto, no tienen chocolate al 100% de cacao. Entonces, si uno encuentra ese hueco y hay gente que lo está pidiendo, pues ya se han dado cuenta que se funciona, que se puede utilizar. Y bueno, y en repostería yo creo que les he enseñado a lo largo, desde que he estado trabajando con Zurich o independientemente, les he mostrado marcas o productos más bien de repostería que se pueden utilizar al chocolate al 100% de cacao, y aparte de eso que nos potencia el sabor del producto, de la torta, del chocolate, del bombón, nos potencia el sabor, baja el índice glucémico de las tortas, que es algo que se está buscando mucho hoy en día, o sea, el índice glucémico, la cantidad de azúcar, ¿cierto? Ya vimos un producto de la línea de repostería, no sé si de pronto hay otro que también podamos decir, wow, este es bien chévere, bien interesante de la línea de repostería. Usted nos dirá qué tanto utilizan los reposteros pasteleros la manteca de cacao, qué tanto se necesita y qué tanto la conocen. Bueno, entonces la manteca de cacao, los pasteleros más o menos la utilizamos, pero los chocolateros la utilizamos demasiado. La manteca de cacao se tiene que utilizar bastante en el mundo de la chocolatería fina. Entonces es un producto que de verdad se utiliza bastante, y ahorita vamos a hablar un poquitico de unas pruebas curiosas que hemos estado haciendo que me pareció interesante, pero sí, es algo que se utiliza demasiado hoy en día en la alta repostería. Sí, es un producto que realmente solo se conocía como para la línea de cosmética o para la línea de chocolatería, pero nosotros hemos querido incorporarlo un poco más allá, y hemos querido ir un poco más allá, y lo estamos retando y retamos al chef a que lo utilizáramos en la cocina del día a día, y en la cocina de la alta cocina, la cocina gourmet. Sí, yo creo que para los que no conocen la manteca de cacao, les vamos a hablar rápidamente. La manteca de cacao es una grasa que viene de la semilla del cacao. Entonces, primero pensamos es vegetal, ¿cierto? Entonces, tener eso en cuenta, es una grasa vegetal. Pero aparte de eso, a diferencia de la gran mayoría de las grasas vegetales,
Las grasas vegetales tienen un punto de fusión que es a los 41-42 grados. ¿Qué es esto en español, cierto? En alta plastilina. Esa es la temperatura que se derriten las grasas. Y nuestra temperatura corporal es de 36 a 37 grados. Eso quiere decir que esas grasas tradicionales, por eso nos generan sobrepeso, vena varice y demás cosas, porque se concentra esa grasa dentro del cuerpo, ¿cierto? Y es difícil de que el cuerpo las deseche por lo mismo, por las temperaturas a las que se derriten. Pero la manteca de cacao se derrite a un punto de fusión de 31-32 grados, ¿tá? Se derrite demasiado fácil. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la tercera línea de productos, que es la línea de snacks. No sé, cuéntanos rápidamente qué es, de qué se trata y cuál es como el producto que tienen ahorita estrella de snacks. Bueno, en la línea de snack es donde más hay para innovar en productos, es donde más productos tenemos y donde nos enorgullecemos de que hemos desarrollado productos únicos en Colombia. Bueno, quizás o nosotros lo tenemos catalogado como línea de snack porque es como el consumo así de cositas de picar, es el helado de la pulpa de cacao, que se desperdicia todo el tiempo en las fincas cacauteras. Tradicionalmente, desde que se descubrió el chocolate, no se ha utilizado en una línea industrial, en una línea comercial, siempre se utiliza solo para fermentar el grano, pero todo ese producto se desperdicia, todo el que no se necesita todo el mucílago de cacao para fermentar el grano. Entonces es aprovechable una parte de él y nosotros lo hemos querido aprovechar y hemos desarrollado el primer helado con la pulpa de cacao, que somos pioneros y únicos en Colombia y en Latinoamérica. Hasta donde he investigado tampoco no hay un helado como tal comercial para utilizando este producto. Entonces con ese hemos tenido reconocimientos, que más adelante vamos a hablar de algunos reconocimientos, y los productos tradicionales, las barras de cacao tradicionales al 70, al 85, al 100%. Hemos querido evolucionar. Hace 5 años teníamos el proyecto, hace 5 años no se utilizaba la panela de cacao como producto o como endulzante en la chocolatería. Sí, no es que haya panela de cacao, sino que están utilizando la panela como para endulzar en vez de azúcar en las barras de chocolate. Sí, hace 5 años o un poco más no se utilizaba la panela para endulzar, entonces nosotros quisimos evolucionar también y utilizar la panela para darle un poco más de autenticidad al producto y un poco más de que fuera un poco más saludable, que no se utilizara el azúcar refinado. Entonces en todos los que llevan endulzantes predomina la panela, y en las barras al 100% hemos sacado barras de cereal con quinoa, linadas de cacao, galletas con nib de cacao, porque los nib de cacao es un producto muy maravilloso que se puede utilizar como topping y como aderezo en muchas cosas. Entonces hemos querido sacar, no somos pasteleros, no somos chocolateros, bueno, chocolateros sí, pero no somos cocineros, pero sí hemos querido buscar formas y enseñar algunas formas de utilizarlo. Entonces hemos sacado unas barras de cereal, galletas, en nuestra tienda, que no les hemos contado que tenemos una tienda donde pueden ir a sentarse a consumir una bebida de chocolate especial hecho con cacao de origen. Tenemos también barras de cereal, granolas y muchos productos más con nib de cacao, que es un producto muy versátil y muy saludable. No, listo, perfecto. Igual la tienda de Zurich, les vamos a dejar aquí los datos de la tienda para que vayan, la visiten, vayan y disfruten y vean que es una chocolatería como tal, que es diferente a una pastelería, ¿cierto? Pero para que vean todo lo que le hemos hablado y vayan por un poquitico también de los productos que se hacen con cacao colombiano, cacao de Zurich. Otra pregunta, ya metiéndonos un poquitico nuevamente, volviendo un poquitico al mundo del emprendimiento. A lo largo de estos 5 años han habido cosas difíciles, cosas de dificultad que de pronto lo desaniman a uno, pero también algunas cosas que uno dice, uff, qué bien, después de tanto esfuerzo, como esos reconocimientos. Y que ha sido, no sé, como un par de esos reconocimientos que dicen, que es difícil así emprender, pero esto es como que algo gratificante. Bueno, pues realmente cuando yo inicié con el proyecto, con la empresa, pues pensaba tener un proyecto que fuera nuestro sustento familiar, porque es una empresa familiar, y ya tenerlo en góndolas, tenerlo
tener nuestros clientes, pero realmente no pensaba que fuéramos a ser tan visibles y fuéramos a tener reconocimientos de emprendimiento a nivel nacional, a nivel internacional. Y cuando empezaron a llamarnos que algunas entrevistas, que queremos que se postulen algunos a este premio, a este concurso, dijimos, bueno, wow, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo diferente? Que con tan poco tiempo, 1 o 2 años, ya estamos dando de qué hablar. Entonces, en el 2020 solo llevábamos 2 años de emprendimiento, prácticamente estábamos en todo nuestro desarrollo y nos postularon, porque no nos postularon, nos postularon al premio Colibrí Esmeralda, que es un premio de emprendimiento, premio empresario del año de la Universidad del Rosario y de la revista Semana. Nos postularon, nos llamaron, miren, es que ustedes están postulados. Nosotros, ¿cómo así que postulados? ¿Postulados de qué? Entonces nos explicaron y necesitamos que nos hagan llegar estos documentos, que nos comenten un poco más de su proyecto, y en plena pandemia fuimos premio empresario del año. Entonces eso realmente nos motivó y nos llenó de fortaleza, porque sí, el emprendimiento casi que todos los días está diciendo uno, ¿por qué me metí en esto? Realmente estaba muy bien en mi trabajo, recibiendo mi sueldo todos los días, y ¿por qué me metí en esto? Pero eso lo motiva muchísimo a uno a seguir emprendiendo y a seguir generando riqueza a Colombia. Entonces, y seguidamente ya en el 2021 nos postulamos a Premio Latinoamérica Verde, que es un proyecto que premia los emprendimientos sociales de economía circular, donde se postulan empresas, emprendimientos de toda Latinoamérica. Fuimos más de 3.300 proyectos, quedamos de tercera en la modalidad de emprendimientos sostenibles con economías sostenibles. Entonces realmente también nos motiva, porque ya es un reconocimiento internacional. Esos quizás han sido parte de los 2 reconocimientos como más relevantes que hemos tenido, pero hemos podido trabajar con universidades. Nunca me imaginé estar dictándole una clase a unos estudiantes, o estar no dictando, sino dando una conferencia a unos estudiantes de cómo se emprende, de qué hay que tener en cuenta. Y hemos podido trabajar con diferentes universidades. Nos han llamado de más de 5 universidades que han querido hacer, los estudiantes que han querido hacer sus tesis, sus proyectos de grado con SURIS. Entonces eso realmente nos motiva, y uno de emprendedor, cuando ya está andando en este mundo empresarial, realmente como que quiere que haya más emprendimiento en Colombia, quiere motivar a las personas a emprender, y personalmente me he abierto a que SURIS sea ese semillero de emprendimiento, no solo de la chocolatería, sino de muchas áreas de emprendimiento y de formas de crear empresa en Colombia. Bueno, y como decía un poquito Ricardo, como les he venido contando en diferentes otras entrevistas y charlas y demás, emprender es un mundo maravilloso, es un mundo muy chévere, le deja uno muchísimas enseñanzas, pero también hay que tomarlo con disciplina, o sea, porque a veces creemos que como vamos a emprender vamos a estar más relajados que en el trabajo que teníamos por una empresa cuando éramos empleados. Y todo lo contrario, hay que redoblar esfuerzos, redoblar disciplina y demás, y mostrar que sí se puede. Aquí tenemos 2 testimonios vivos que iniciamos desde la casa. Yo inicié desde la cocina de mi casa con una mesita de esas que regalan en los bazares, de esas de plástico que regalan. Con ese inicié yo, y bueno, y Dios pues nos ha permitido tener